Este país. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda un servidor, Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bueno, ayer no hubo matices, evidentemente, porque estamos en una transmisión especial de los efectos de la tormenta tropical Nate en Costa Rica. ¿Y por qué está sonando Yo Nací en este País? Porque hoy a las 11:30 recibimos ya los permisos para arrancar oficialmente la campaña Yo Nací en este País. Es una nueva campaña desde 1998. El grupo Repretel, Central de Radios y Nova Cinemas, cada vez que hay un evento nacional de grandes proporciones, genera la campaña junto con el Banco de Costa Rica para recaudar fondos que, entre otras cosas, Nueva Cinchona, buena parte de Nueva Cinchona está hecha con los fondos de Yo Nací en este País. Hace un año con el huracán Otto, y hoy estamos arrancando la campaña para los afectados de la tormenta tropical Nate. El próximo domingo hemos corrido mucho para tenerles una muy linda actividad aquí frente a Central de Radios, domingo 9 de la mañana. Un escenario completo, habrá artistas, habrá música, estaremos los talentos de Repretel y de Central de Radio juntos para hacer una enorme actividad en esta maratónica de Yo Nací en este País. De 9 de la mañana a 7 de la noche estaremos junto con ustedes y junto con los funcionarios del Banco de Costa Rica aquí recogiendo los donativos en una campaña que se va a extender durante muchos días, y es por eso que hoy recibimos ya finalmente los permisos. Coordinamos con Casa Presidencial también las ayudas, que como siempre, con la intención de que sean lo más transparentes y lo mejor manejadas, se trasladarán inmediatamente a la Comisión Nacional de Emergencias para que ellos decidan las prioridades sobre las cuales invertir estos recursos, que estoy seguro serán millonarios a partir de la campaña Yo Nací en este País. 2:09. Así es que bueno, el presidente Solís dio el último reporte hace un par de horas, a las 12, de lo que está viviendo el país. Lamentablemente hay 9 personas fallecidas ya, hay 21 personas desaparecidas. Es el conteo oficial. Se han ido abriendo poco a poco las rutas que estaban cerradas, entre esas la ruta 32 que comunica San José con Guapiles, está abierta para vehículos de emergencia. El sector del Aguacate para ir a Jacó está completamente abierto ya. Bueno, completamente abierto no, para vehículos livianos, los vehículos pesados no pueden pasar por allá. Gracias, Cherita. La ruta 27 abrirá esta tarde en el sector de Atenas Orotina. Y bueno, siguen muchas comunidades lamentablemente aisladas, así es que bueno, Noticia Monumental, como siempre, estará informándoles a ustedes en cada paso de esta emergencia. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Ya no recuerdo en 3 años y medio la cantidad de programas de matices que hemos hecho sobre fertilización in vitro. Hemos tenido a mucha gente pasando por estos micrófonos, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Defensoría de los Habitantes, a los abogados, a los especialistas que intentan ejecutar esta práctica prohibida de manera ilegal, según la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Sala Constitucional de nuestro país. Y bueno, que poco a poco se intenta que sea una realidad, pero que avanza a pasos mucho más lentos que inclusive lo que la sentencia de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana lo señalan. Por eso es un gusto para mí hoy saludar a don Huber May, que es un abogado que ha estado detrás de este tema desde hace muchos años, ha hecho la lucha internacional, ha ganado estos casos. Don Huber, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, muchas gracias, muy amables por esta invitación, y primero que todo pues solidarizarme, ¿verdad? Y un mensaje de apoyo a todos los costarricenses que la han estado pasando mal, ¿verdad? Con esta tempestad. Esperemos que ya está mejorando un poquito el clima y que las cosas se ordenen y poder salir adelante. Ojalá que hoy empiece a salir el sol, no solo aquí en San José, sino también en la zona de Guanacaste, que es realmente donde está la afectación principal. La doctora Delia Rivas también nos acompaña hoy, es pionera de la fertilización in vitro en Costa Rica. Doctora, bienvenida a Matices, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, de verdad, porque sé que corrió mucho para lograr estar un poquito con nosotros esta tarde, y porque teníamos el programa, les cuento, previsto para ayer, pero tuvimos que, por supuesto, suspenderlo ayer en atención de la emergencia y trasladarlo entonces para el día de hoy. Don Huber, ayúdeme a marcar esto jurídicamente. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Costa Rica, por supuesto, está adscrita, que es sede aquí en San Pedro, y bueno, que ha sido muy clara en este tema, don Huber. Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir
Jurídicamente, bueno, y humanamente, lógicamente, para todas las personas que tienen estos problemas de infertilidad y que requieren esta técnica, el auxilio de la ciencia para poder tener hijos, jurídicamente es una lucha muy, muy larga. Empezó en el año 2001 con un conjunto de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debemos en ese sentido hacerle honor a don Gerardo Trejo Salas, que fue el abogado que inició, digamos, con este proceso. Y efectivamente, aparte de 2 sentencias actualmente vigentes y que están en proceso de cumplimiento, porque hay que señalar que no todo se ha cumplido todavía, también existen pronunciamientos previos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, en donde se le indicaba al país que debía ponerse en orden en este tema. Y debo decir también que todavía subsisten ante la Comisión Interamericana, que es la que eleva los casos ante la Corte Interamericana, que se encuentra en nuestro país, todavía subsisten algunos procesos ahí pendientes que nosotros pues no hemos querido activar y que hemos dejado ahí porque entendemos que el tema ha sido resuelto. Pero sin embargo, digamos, ante el hecho de que todavía hay algunas limitaciones, pues hay que recordar que hay eventos jurídicos todavía ahí en trámite, ¿verdad? Efectivamente son 2 sentencias, una dictada en noviembre del año 2012, en donde la Corte Interamericana hace un análisis muy profundo y de alcance también internacional, porque esta sentencia tiene vinculancia para todos los países de América. Claro. Y una segunda sentencia de noviembre del 2016, en donde con motivo de un segundo proceso se llegó a un acuerdo, en ese proceso lo dirigí yo exclusivamente, se llegó a un convenio con el Estado y la Corte avaló en una sentencia ese acuerdo con el gobierno. Nada más ayúdeme a identificar estas diferencias. La primera sentencia, la del 28 de noviembre de 2012, lo que hace es que anula el voto de la Sala Constitucional costarricense de 1999, en el que se prohibía la técnica de la fertilización in vitro. Eso es el gran logro de la sentencia de 2012. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto, sí, correcto. La sentencia del 2012 prácticamente anula, deshabilita, le niega toda validez, toda eficacia, casi que toda existencia jurídica a la sentencia de la Sala Cuarta, por considerarla violatoria de un conjunto de derechos humanos, normas establecidas en la Convención Americana. La segunda sentencia va un poquitito más allá, más adelante en lo que es el derecho a la FIP, y lo establece categóricamente también en términos de la salud y de la seguridad social como una obligación, y establece claramente un destinatario obligado a cumplir en el ámbito de la salud pública, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y aquí es en donde todavía tenemos, digamos, una limitante. Cuénteme la limitante, entrémosle de una vez. Sí, bueno, efectivamente, hay que entender que jurídicamente la Caja Costarricense del Seguro Social, es mi criterio, se ha encontrado y se encontrará en el futuro también obligada a prestar este servicio médico. Y eso no necesariamente producto de ninguna sentencia internacional, sino producto del derecho a la salud que se encuentra en la Constitución Política, que se encuentra en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y que se encuentra en la Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Que todas estas normas, aparte de algunos tratados internacionales, establecen la obligación de la Caja Costarricense del Seguro Social de atender los problemas de salud de las personas. El tema de la infertilidad ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud y por todos los médicos serios y academias y instancias reconocidas en estos campos como un problema de salud y más aún también como un problema de discapacidad. Sin que deje de ser una enfermedad. De manera que es un tema que se encuentra cubierto también por tratados internacionales relacionados con el tema de la discapacidad. En verdad, la Caja Costarricense del Seguro Social, es mi criterio, siempre ha estado obligada a atender este problema. Durante mucho tiempo se excusó y se amparó en la tesis de que estaba prohibido por la Sala Cuarta. Claro. Pero cuando esa prohibición desapareció en noviembre del 2012,
los funcionarios de la caja, que son funcionarios públicos y por lo tanto se deben a la salud pública y a la ley, debieron desde ese mismo momento, por su propia iniciativa y sin que nadie les dijera nada, tomar las medidas para cumplir con sus deberes, cumplir con la Constitución, cumplir con su trabajo, ganarse su salario y resolverle un problema de salud a la población costarricense, que es un problema de salud muy, muy serio. La doctora Rivas nos puede también ilustrar en relación con el significado, digamos, social de esta problemática. Miren, la Caja no ha hecho nada. La Caja se ha burlado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Caja viene diciendo que va a implementar que necesita sacar una licitación, construir un edificio, creo que ya van como por $8 millones el costo de esas instalaciones para poder cumplir. Adelante. Quizás yo quisiera decirle al país que nosotros con nuestro gran amigo Gerardo Trejos, que dimos una lucha de 12 años porque esto se diera. Y como todos sabemos, tanto Gerardo Escalante como Gerardo Trejos y yo, siempre fue nuestra meta de que aquellas personas que no pudiesen tener las condiciones económicas para poder pagar una fertilización in vitro, que efectivamente nuestro país le cubriera esa necesidad de la salud. Porque parte de las cosas bellísimas que dice esta sentencia es de aplaudir estas personas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos jueces que no son en sí del campo de la salud, han dicho cosas tan relevantes, importantes, como bien dijo Hubert, no solamente para Costa Rica, sino que para el mundo entero, de cosas como por ejemplo de que considera que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico. Eso quiere decir que para aquellas personas que no han podido tener hijos porque nacieron sin útero, por ejemplo, el día de mañana, como en la famosa película, su mamá puede ser la persona de que en su útero le ayude a tener hijos porque tiene ovarios, pero por unas cosas de la vida nació sin útero. Y por otro lado, otra de las cosas muy importantes de la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, que el acceso a los servicios de salud reproductiva involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer el derecho a la vida privada y derecho a ser madre o padre. O sea, más claro no canta un gallo con respecto a esto, ¿verdad? Y que además de este derecho se desprende el más alto y efectivo el acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia, que se deriva del derecho de acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de reproducción asistida. Y sabes, en el año 2013 fuimos convocados, mi esposo, principalmente el doctor Escalante López, Gerardo Escalante López, fue convocado por la Caja Costarricense de Seguro Social como parte de esa respuesta necesaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, qué se estaba haciendo en el país para que la sentencia se cumpliera. Y en el año 2013, durante un periodo de prácticamente casi 9 meses, nosotros mismos fuimos todas las semanas por un periodo de alrededor de 6 horas por semana, un jueves hasta prácticamente 1 de la tarde, a entregarle a la Caja Costarricense de Seguro Social todo nuestro conocimiento, tanto el de Gerardo como el mío, en donde tuve la enorme honor de ser la persona que diseñó el primer laboratorio de fertilización in vitro, y ahora me ha tocado diseñar el segundo laboratorio de fertilización in vitro. Que no es suyo. ¿Perdón? Que no va a ser suyo. No, los nuestros, el primero y el segundo, cayó sobre mis espaldas el diseño del laboratorio. Bueno, y el de la Caja va a caer sobre sus espaldas. No sé. En experiencia, claro, si les brindó toda la experiencia. Es que este es un detalle al que quiero llegar. Ustedes hacían fertilización in vitro, por supuesto, antes de la sentencia de la Sala Constitucional. Absolutamente. Doctora.
¿Cómo le cambia, no a ustedes como profesionales, sino a las pacientes que ustedes atienden? ¿Cómo les cambia la vida la sentencia de la Sala Constitucional? Pero imagínense que cuando lo prohibieron. Sí, en el 99. Bueno, imagínense, esos de los temas de que a veces Hoover sabe, ¿verdad? Que me pongo muy emocional, porque la pasión de mi vida ha sido fertilización in vitro. Entonces es reproducción asistida, es de lo que tengo casi 40 años en este campo. Entonces, para mí, de las cosas más importantes fue no poder continuar a generar y establecer cada vez un nivel más alto en tecnología para poder atender a los pacientes. Y fue frustrante. 12 años en donde no se pudo mirar un óvulo con mis ojos, ¿verdad? Uh-huh. Y los embriones con nuestros ojos en el programa y saber que todos los otros que estaban en este campo, fuera del país, estaban avanzando a pasos agigantados a un montón de cosas, ¿verdad? Y que yo no podía participar con ellos ni hacer ninguno de los adelantos que había en el campo para el beneficio de la población costarricense y que veía esta terrible discriminación de que si la persona tenía dinero se iba fuera del país, hacía su in vitro, pero aquellos que tenían su acceso económico limitado, entonces no se tenían que aguantar el perder su capacidad de tener hijos. Sí, que ese es el detalle, por eso le pregunté que cómo le cambió la vida a las pacientes, porque vamos a ver, la FIV no se hace de un día a otro. No. Entonces me imagino que ustedes tenían en proceso de tratamiento algunas parejas cuando cae el voto de la Sala Constitucional. Efectivamente. Y tienen que explicarles que ya no pueden. No, y no solamente que ya no pueden, sino que algunos de ellos se quedaron con las medicinas compradas. Uf. Sí, y sin poder hacer nada más. Entonces, no te puedo ayudar, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, es aguantarse y qué orgullo estas personas que fueron nuestros pacientes, que tuvieron el coraje de irse ante el mundo entero, porque es el mundo entero, para poder entonces decir, yo tengo este problema, no pude tener hijos, y prácticamente abrir sus vidas privadas, claro, de unos sentimientos tan sensibles como son esto, y llevar la TEA y sacar esto adelante para el resto de las personas, y no solo para las personas, sino también para los profesionales, porque si este voto si esta sentencia no se da, entonces los demás, los jóvenes, no podrían practicar la profesión de técnicas de reproducción asistida en este país, claro, en muchos campos, porque este campo no es nada más de medicina, o sea, no una sola persona hace fertilización in vitro. Esto nació de la biología, vino incluso de la veterinaria, y los médicos, evidentemente, muchos de nosotros estamos metidos tanto en campo clínico como en el campo de laboratorio también. Y imagínense qué puede ser de las personas, por ejemplo, porque hablamos mucho de las mujeres, pero por favor, no dejemos a los hombres por fuera. Si un muchacho pierde su capacidad de eyacular en un accidente, ¿verdad?, de lo que sea, en moto o algún accidente laboral donde ya no puede eyacular, es muy difícil obtener espermatozoides de una persona que no me los puede entregar, ¿verdad? Entonces, esto ha venido y yo espero de que esto nos ayude para poder hacer cosas ya de avanzada, como por ejemplo ayudar a estas personas y esto lo debe ser la caja también, esto se llama el más alto nivel de desarrollo científico, como dice la Corte Interamericana, porque no es que lo digo yo, esto se lo leo textualmente lo que dice la sentencia. Claro, yo lo voy a resumir en palabras muy sencillas, no se me enoje porque los abogados son muy específicos, pero es que en palabras muy sencillas, la primera sentencia de 2012 lo que dice es se levanta la prohibición para la FIV en Costa Rica. La segunda dice la caja tiene que garantizarle a las personas la técnica, la fertilización in vitro. Estas son, me parece a mí en palabras muy sencillas, el resumen de las dos sentencias. La primera le abría campo, ahorita me meto en la caja, la primera le abría campo a las clínicas privadas que tenían que hacer un proceso, la segunda
No, la primera, dentro, yo quisiera que Hubert hable de esto, porque desde la primera ya se establece que la caja debe... No, por supuesto, pero también las clínicas privadas, los laboratorios pueden aplicarlo, ¿verdad? Sí. Porque quería ir a un argumento ahorita, pero la primera establece que los laboratorios privados lo pueden aplicar, don Hubert. Sí, la primera elimina la restricción, ¿verdad? Como usted muy bien lo indicó, ¿verdad? Elimina esa prohibición, deja de existir, y también hace referencia a que la caja debe prestar el servicio, ¿verdad? Hace referencia. Debemos decir que hace referencia a la caja en términos un poco genéricos. Tal vez ahí, digamos, la segunda sí es más clara en relación con el derecho. Claro, mucho más. Lo que quería preguntarles, porque entonces, vamos a ver, hubo una prohibición del 99 al 2012, ¿verdad? Correcto. Esos son 13 años. Correcto. Desde 2012 hasta 2017 van 5 años y la caja no ha podido implementar la fertilización in vitro. ¿Cuánto duraron las clínicas privadas implementándolo después de la sentencia de 2012? Las clínicas privadas, hay que decir que la sentencia fue en el 2012, pero siempre se mantuvo una confusión, una discusión, una inercia, y en la práctica se mantuvo un impedimento ya no jurídico, sino de facto, hasta febrero del 2016. Porque sobre todo estos políticos del Evangelio empezaron a decir que se necesitaba una ley, que no se podía poner en práctica la fecundación in vitro porque era necesaria una ley, que eso es lo que decía la Corte Interamericana. Entonces nos metimos en el tema de una ley, incluso yo mismo estuve en la Asamblea Legislativa un par de años colaborando de buena fe para que tratara de salir esa ley, no salió nada, y entonces tuvimos que retomar el tema, solicitarle a la Corte que hiciera una nueva audiencia, plantear el asunto de que se estaba incumpliendo la sentencia, y entonces es ya producto de esta gestión nuestra en febrero del 2016 que la Corte avala un decreto ejecutivo que la habilita, decreto que nosotros también impulsamos, incluso debo decirle que yo redacté el proyecto que le entregamos al Poder Ejecutivo para que tomara como base para la elaboración de ese decreto ejecutivo. Entonces hubo un estado ahí de incertidumbre en donde ni a nivel privado ni a nivel de la caja se ponía en práctica por esa duda, una duda un poco, digamos, ficticia. Entonces, ya en febrero del 2016 la Corte dice, no, es que nosotros siempre hemos dicho que la prohibición no existe y no se necesita de ninguna ley y con el decreto está bien. Y entonces a partir de esa declaración ya el Ministerio de Salud pudo emitir una norma técnica y una norma de habilitación de establecimientos, y ya para mayo del 2016 el Ministerio de Salud ya estaba autorizando a clínicas particulares para que pudieran ejercer. El centro fecundar inmediatamente ya en julio estaba funcionando. ¿En julio? En julio estaba funcionando, correcto. Oiga, ¿y qué tienen ellos que no tienen la caja para hacer eso? Eso es lo que yo me pregunto. Pero hay otro detalle, porque fíjate que te voy a dejar este documento que tiene fecha de junio del 2014. Ajá. Este es el proyecto para la caja que nosotros hicimos hasta con infraestructura, que lo tienen, como le digo, desde el 2014 y se refinó y se arregló para poder que la caja tuviera en un caso para tratar de hacer casi 4,000 casos al año, porque la necesidad es mucha. Tenemos 17 años de atraso. ¿Cuántas personas están esperando para que esto se pueda hacer? Y dentro del diseño que se le hizo a la caja, de todo el programa, desde la A a la Z, incluye incluso infraestructura, donde participaron hasta sus mismos arquitectos e ingenieros de la caja con respecto a esto. Hubo una comitiva con personas dentro de la seguridad social, nosotros dentro de la parte experta del Colegio de Médicos, etcétera, etcétera, y se le dejó un proyecto para poder sacar adelante con un costo hecho, no por nosotros, por la misma sección de compras de la caja, y etcétera, etcétera, por 3.8 millones de colones. Para mí ha sido una sorpresa de que para hacer muchísimos menos caso que esto, se hiciera un proyecto para hacer en la Carit por 7 y resto millones de dólares, que aparentemente ya fue llevado a cabo el concurso, siendo de que nosotros siempre quisimos de que no costara tanto, porque nuestro laboratorio no ha costado eso,
para hacer 500 casos al año, que es lo mismo que haría mi laboratorio, claro, es una cantidad exorbitante. Y ahora entonces resulta de que de mucho pensar y cuánto va a tomar es un edificio entero en la Carit, cuando se pudo haber hecho perfectamente en el Hospital México, donde ya tenían las cantidades. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener acceso a algún lugar donde si tiene una emergencia haya ya, lo ideal es lo que tienen, claro, en México, cuidados intensivos, de urología que está ahí, ya tiene un laboratorio de hormonas, ya tiene, lo tiene todo. Entonces era cuestión de buscar un lugar para poder hacerlo dentro del hospital, poner las mangueras y demás que se necesitara y San se acabó. Doctora, recuérdeme el dato, ¿cuánto costaba eso? Mira, lo que ustedes le entregan a la caja. 3.8 millones de dólares. Sí. Ok, y el proyecto de la caja cuesta el doble. Sí. Bueno, pero es que hay gente muy mal pensada, doctora. Entonces hay gente que creería que ese cálculo Esto es oficial de la caja. Esto es oficial de la caja. Me permite leerlo, dice, sí, estimación de costos. La tabla 8 muestra el costo estimado de construir una unidad FIF con un área de 1098 metros cuadrados. Su cálculo se realizó multiplicando el área total del proyecto por el costo por metro cuadrado. Así, el costo estimado de construir y equipar la unidad es de aproximadamente 4 millones de dólares. No obstante, se advierte que la estimación debe ser tomada con cautela por carecer de detalles que proporcionan una mayor precisión. 3.843.000 dólares. Ese es el costo. Ok. Después se presenta un costo más alto. Don Joel, le decía que hay gente muy mal pensada y que podría más bien interpretar que esto de la caja es simplemente para ponerle trabas al desarrollo de la FIF desde la Seguridad Social. Podría interpretarse muy razonablemente de esa manera. Y mire, yo no quiero tampoco, hablar sin fundamento, ¿verdad? Nunca lo hace, don Joel. Pero a veces uno también tiene que cuestionarse algunas cosas aunque no tenga, digamos, todos los elementos. En primer lugar, efectivamente, ¿cómo es posible que una clínica privada, yo diría un grupo de profesionales privados, porque no creo que sea necesariamente una clínica, digamos, tal y como la entendemos, está en capacidad de en 2 meses poner a disposición de la población un servicio, y la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la empresa más importante de toda Centroamérica, no puede hacerlo en 5 años y sigue sin hacerlo y sigue poniendo, digamos, excusas. Yo le diré una cosa, yo conozco de muchas irregularidades sobre estos temas de las contrataciones en la Caja. Si la Caja es un centro de adjudicación de contrataciones y son negocios millonarios los que hay ahí de por medio. Yo casi que hasta instaría que se forme una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa para que revise de aquí hacia atrás todas esas contrataciones. Pues yo no quisiera que se quiera hacer negocio con un asunto de la salud humana, ¿no? Y que se dupliquen los costos en plazos muy cortos es sumamente extraño. Don Joel, pero le voy a decir una cosa. Cuando el gobierno de la República publicó el decreto, yo traje a este programa a doña María del Rocío Sáenz. Y lo recuerdo muy claramente el programa porque vino con 7 asesores, doña María del Rocío, porque ella interpretaba, yo había dicho que si ella no le había hecho caso al presidente tenía que irse, entonces interpretaba que siento yo que el programa iba a ser muy fuerte hacia ella. Y prácticamente lo que me pinta la doctora Sáenz aquí es un panorama, o sea, casi que era un hallazgo histórico de la humanidad lograr hacer la fertilización in vitro, y que los que la iban a lograr hacer, y yo estoy a la par de la doctora, créame, no es de los Avengers, digamos, no es una cosa así como que uno diga, tiene superpoderes para en 2 meses hacer la fertilización in vitro. Doctora. Bueno, yo te tengo que decir, el otro laboratorio, no sé, yo te voy a hablar del mío. Hábleme el suyo. O sea, nosotros, evidentemente, usted se puede imaginar de que tuvimos que ver definitivamente, siendo los pioneros de la fertilización in vitro en Costa Rica, la opinión con respecto a la norma de habilitación. O sea, si nosotros hicimos el primer laboratorio, pues el segundo queríamos estar bien entendido de que se iba a hacer las cosas por primera vez, porque nadie hasta ese momento se había hecho otro laboratorio de fertilización in vitro acreditado como estuvo el nuestro. Entonces, por lo tanto, nosotros en lo personal quisimos esperarnos a la norma de habilitación antes de construir el laboratorio, porque yo quería estar segura de que las cosas que íbamos a hacer las hiciéramos bien hechas. Entonces, nosotros nos tomó 6 meses
construir nuestro laboratorio, que evidentemente ya estamos debidamente acreditados por el Ministerio de Salud. ¿Pero qué hicieron? ¿Trajeron a los chinos del Estadio Nacional, doctora, para construirlo tan rápido y que la caja no pueda? No, el diseño es mío, pero cuando tú sabes que hacer las cosas bien, entonces sabes lo que estás haciendo. Claro. Entonces, si tú no sabes hacer las cosas bien, entonces, ¿verdad? Es como el chile de cuántas personas toma cambiar un bombillo, ¿verdad? En algunos casos es uno que aguanta el bombillo y 3 que le dan vuelta a la escalera. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es de las cosas que yo no entiendo. O sea, si con todo amor y todo cariño a Costa Rica, es más, a lo mejor no sabes esto, pero cuando en nuestra historia, antes de que abriéramos nuestro centro privado, mi esposo y yo propusimos abrir la unidad en el Calderón Guardia. Okay. Esto fue en el 93 prácticamente. Nosotros arrancamos en el 94, en el 92 fue. Cuando en eso, por cosas de la caja, por preguntar aquí, por preguntar allá, yo incluso había ya buscado el cubículo a dónde poner el laboratorio dentro del Hospital Calderón. Entonces mandaron así que si alguna permiso aquí o otro permiso allá dentro de la institución, la burocracia de siempre, y nosotros habíamos comprado nuestros equipos, es decir, íbamos a prestarle los equipos a la caja para poder hacer esto. Estamos hablando que fue hace 25 años, las cosas quizás sean legalmente muy diferentes, pero el caso es que vinieron a decirnos, bueno, gracias, más no gracias. O sea, incluso imagínate, nosotros íbamos a meter nuestra inversión y ponernos a trabajar gratuitamente dentro de la caja. Entonces, pasaba el tiempo, los equipos estaban ahí guardados y dijimos, no, esto lo tenemos que arrancar en algún lado. Uh-huh. Entonces, en ese laboratorio que estaba a la par de nosotros, un laboratorio de microbiología, se fue y así es como decidimos ponerlo ahí en la California, porque ya teníamos los equipos y no podíamos estar esperando más. Así que en todo momento nosotros siempre pensamos en la mayor parte de los costarricenses, mas no pudimos, no nos dejaron. Y ahora entonces vuelve otra vez la misma cosa. Se les entrega hasta un proyecto de cómo hacer las cosas bien y todavía estos 3 años más tarde y no se ha hecho absolutamente nada. Doctora, regáleme un segundo para ir a nuestra sala de redacción porque hay información de última hora relacionada con los efectos del huracán Nate. Ahí está nuestra jefa de información, Febe Cruz. Febe, muy buenas tardes. Última hora. Buenas tardes, Randall, para usted y las personas que sintonizan Matices de Radio Monumental a esta hora de la tarde. Así es, tenemos información importante de última hora. Lamentablemente ha ascendido la cifra de fallecidos tras la emergencia que ha dejado la tormenta tropical Nate sobre el país, que se aleja poco a poco. Ya son 10, según ha confirmado el organismo de investigación judicial, 10 el número de víctimas mortales por la tormenta Nate. Ha informado que se ha encontrado un hombre de 65 años de edad en el sector de Parrita, que se suma a las otras 9 víctimas que ya había confirmado el gobierno en horas de la mañana. Así que lamentablemente ya se alcanza la misma cifra de fallecidos que se reportó durante la emergencia del huracán Otto el año anterior. Edades entre los 37, 20, 30, 36, 51, 14, 19, 58 años y también una niña de 3 años y ahora un hombre de 65 años es la víctima número 10 tras la emergencia de la tormenta tropical Nate, que ya está dejando su efecto sobre el país. También otro dato importante, la zona sur incomunicada tanto por la Interamericana Sur como por la Costanera. Las autoridades no han podido llegar al sector de la zona sur para lograr de alguna forma que las personas logren tener conexión con las otras partes del país, y esto es lo que está pasando en este momento. Ya la cifra de muertes ascendió a 10 por la emergencia que está viviendo nuestro país. Hay duelo nacional en los próximos 3 días hasta el próximo lunes por la tarde, pero bueno, no queríamos dejar de informarle. A las 7 de la noche iremos con nuestra tercera entrega informativa y todos los detalles, pero bueno, ahí está una lamentable noticia que ha confirmado el OIJ hace unos minutos. Gracias a Febe Cruz, nuestra compañera periodista nos informaba entonces en vivo desde la sala de redacción. Lamentablemente otro fallecimiento más vinculado a los efectos de la tormenta tropical Nate que afecta al país desde antier. Son las 2:49. Voy a hacer una pausa.
y regresamos para seguir hablando sobre fertilización in vitro. Nosotros estamos comiendo, hoy ustedes son dichosos, yo nunca les traigo nada a los invitados, hay que reconocerlo. Pero hoy me antojé de unas galletas de limón que estamos aquí disfrutando los tres. 2 de la tarde, 41, Glenn, si usted quiere, los 4 podemos disfrutar. Vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde con 46 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando sobre fertilización in vitro con Huber May, abogado que le ha ganado a Costa Rica el último caso ya en 2016. Un caso que no termina, por supuesto, de cumplirse, y a la doctora Delia Rivas, que es pionera de fertilización in vitro en Costa Rica, y a la vista hoy de lo que nos ha contado de lo que ha durado la caja, pues también es miembro de la Liga de la Justicia, porque tiene que tener poderes especiales para haber hecho en 2 meses el laboratorio FIF. Por supuesto que es sarcasmo sobre la lentitud que lleva el Estado costarricense en el cumplimiento de esta sentencia. Don Huber, le decía yo, y parte de este sarcasmo sobre si la doctora es una superhéroe, porque la caja dice que es imposible armar esto rápidamente, es que yo le preguntaba si es que falta voluntad política, si es que lo que han hecho es ir pateando el balde para no afrontar la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana. Efectivamente, yo creo que ese es el problema de fondo, es un problema de voluntad política, es un problema de presiones, de grupos, de sectores, de influencias en contra de este tema, ¿verdad? Que para algunos pone en juego cosas que yo creo que son como fantasmas, más bien. Yo esperaría que la administración actual de la Caja pudiese ayudarnos y ayudarse ellos mismos, de manera que la FIB la esté brindando la Caja antes del próximo año, que esto se pueda realizar este año. Hay que entender lo siguiente. Me parece que hay que hacer a un lado las excusas. La Corte incluso cuando mencionó esto dijo que Costa Rica podía ir implementando esto progresivamente. Y yo entiendo por progresivo iniciar e ir ampliando, ir consolidando, ir perfeccionando. Quizá no se requeriría necesariamente una inversión en ciertas cosas para poder empezar a brindarle el servicio, digamos, a algunas personas. Y esta técnica pues implica atención de problemas diversos, digamos, de infertilidad que requieren, digamos, algún tratamiento que no es el mismo, ¿verdad? Entonces... Pero dígame una cosa, en la caja a lo interno, que usted sepa, ¿todavía existe la discusión? Perdón, solo don Juerme yo. Don Juer, disculpe, a lo interno de la caja, que usted sepa, ¿hay aún la discusión entre su equipo, entre su personal médico administrativo, si la caja debería dar el tratamiento de FIF? Bueno, le voy a responder de esta manera, se lo voy a responder de esta manera. Yo empecé a meter juicios contenciosos administrativos, demandas contra el Estado y contra la Caja desde enero del 2013, pidiendo la implementación de la técnica y que la Caja le diera el servicio a las personas que lo necesitaban, porque así lo establecía la Corte. Hemos venido con demandas que dejamos de meter a principios de este año. Tenemos 35 procesos contenciosos administrativos demandando al Estado y a la Caja. Independientes, 35 independientes. Diferentes, sí, 35 procesos diferentes. Que voy a comentar eso ahora porque me parece que hay una sentencia muy importante de un tribunal contencioso, un análisis muy serio, muy profundo, que obliga a la Caja y le dice, no, presten esto ya. Y este asunto, si se apela, tiene que ser resuelto en 10 días. Eso dijo ese tribunal. Bueno, el punto al que iba es el siguiente. Incluso juicios recientes metidos este año. La contestación de la Caja en todos esos procesos, que es una contestación oficial, es una contestación en donde ponen en duda la existencia jurídica del tema de la FIP. Neciamente siguen insistiendo en una ley. Resuelto. Eso ya está resuelto, pero oficialmente, usted puede ir a revisar esos expedientes, la posición oficial de la Caja jurídica en todos esos procesos es en esta dimensión. Entonces, si esa es la contestación, es porque efectivamente todavía ellos tienen ese colocho ahí y no sabemos a qué... Oiga, pero esto es como, don Huber, es como si en algún momento, vamos a ver, un caso real, el trastuzumab para cáncer de mama, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social no daba trastuzumab, tienen que ir a presentar un amparo desde hace muchos años
Se presenta el amparo, la sala constitucional vota y le dice a la caja, señores, le entregan Trastuzumab a estas señoras porque es la única forma de que sobrevivan. Ok, ahí está la sentencia. Eso que usted me cuenta de la caja es como si alguien se atreviera a decir suave, 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 hay que hacer una ley para ver cómo entregamos el Trastuzumab en nuestro país. ¿Me entiende? Intentan legislar sobre un tema que está resuelto ya en términos generales. Sí, hay una resistencia. Mire, le voy a poner un ejemplo de ayer. Uno de los juicios que ganamos contra la caja, ¿verdad? Que perdimos contra el Estado, decía y nos concedía únicamente lo siguiente, que se le brinde el servicio a esta pareja, nada más. No condenaba en daños, perjuicios ni nada, no es un criterio del tribunal. Solo que se le brinde el servicio. Nada más a eso condenó a la caja. ¿Qué hizo la caja? ¿Usted cree que la caja no apeló esa sentencia? La caja la apeló, claro. La mandó a discusión de nuevo. Eso es una irresponsabilidad. Si la caja está obligada a prestar este servicio, sí, la obliga no se la resolución necesita es ninguna esa. la obliga a la resolución. ¿Por qué no dejaron firme esa sentencia y hubieran tenido ahí una oportunidad de oro para decir, bueno, vamos inmediatamente los que efectivamente están interesados en esto? ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Cuántas ha fallado el Tribunal Contencioso a favor suyo? Han fallado 3 a favor nuestro. Todas están en casación. ¿Sala primera? En sala primera, correcto. ¿Y qué pasa en sala primera? Cuénteme. Bueno, los trámites son un poco lentos, ¿verdad? Una tiene, por ejemplo, ya casi un año de estar ahí en sala primera. Lastimosamente la sala primera no es un asunto, me parece, de voluntad de los magistrados, es que la dimensión, el volumen de trabajo es mucho. Ahí se brinca de tribunal a sala primera los casos. Yo entiendo que no se le meta el tren a los magistrados, discúlpeme, pero es un tema muy importante a nivel nacional. Lo mismo pasó con Cruzitas. Cuando terminó la sala primera duraron una eternidad para votarlo. Correcto. Yo quiero poder decirles de que en el meollo de este asunto se llama una enfermedad que se llama infertilidad. Nada dentro de lo que es en este momento la estructura dentro de la caja hace que las cosas sean expeditas para siquiera poder saber quién necesita fertilización in vitro y quién no. Porque el plan de atención de la infertilidad que se dejó plasmado en esa misma reunión, yo no la he visto andando necesariamente, en donde en todo el territorio nacional se supondría que tendría que ver esto. Porque si usted ve la cifra de la tasa de natalidad de este país, de los costarricenses, es 1.6 hijos por pareja. ¿Qué quiere decir eso? De que ya no nos reponemos. De una pareja no salen 2 ya. De 2 personas no salen 2. Exactamente. Entonces, quiere decir que esas 2 personas no se reponen. Estamos en crecimiento negativo. Si usted va a esa curva, usted la ve en perpendicular, bajando de una forma increíble. Por lo tanto, debería de ser importante para nosotros poder tener el tratamiento de la infertilidad, no solo por la infertilidad en sí, porque la infertilidad es una enfermedad que fue lo principal que dijo también la primera sentencia, y que es una discapacidad, ¿verdad? Y que se tiene que atender. Entonces, aquí, se va a estar hablando de jurisprudencia si la razón de ser de la caja es poder ver la salud de una persona y esta enfermedad no se está tratando? Y hay incluso planos inferiores de infertilidad en donde no se está operando a tiempo pacientes que necesitan y que tienen mujeres, por ejemplo, que tienen endometriosis, que no se les está dando un trámite expedito para operarlas, darle tratamiento a la enfermedad, y sino que siguen teniendo la enfermedad, avanzando la enfermedad esta que acaba con los órganos reproductivos de la mujer, y no están ayudándoles para nada. Cosa que yo te iba a preguntar a ti también, Hoover, en tanto esperar, ¿cuál es la cuantía de la pérdida de tu capacidad reproductiva? Porque de entre tanto esperar, y si tenía 37 años en el 2012 y ahora tenemos 40, y si ya hemos perdido la capacidad reproductiva, ¿cómo se mide eso en la parte legal? El perder la capacidad de tener un hijo. En cuanto a
porque simplemente el país desde las sentencias ahora le ha decidido darle la espalda al tema. Sí, claro. Bueno, ahí hay un daño moral que el juez puede apreciar de acuerdo con sus conocimientos, y también se podría recurrir, digamos, a un perito, digamos, como para que pudiese hacer una valoración. Pero observen ustedes qué importante este tema. Efectivamente son matrimonios y vidas humanas las que han quedado destrozadas, ¿sí?, en este proceso. Muchos de los pacientes de Delia y algunos que estuvieron en el primer juicio como víctimas ante la Corte Interamericana. En el de 2012. En el 2002, sí. Simplemente se les fue su vida biológica productiva. Se les fue por un conducto y no pudieron recuperarla. No pudieron tener hijos. Algunos de ellos incluso se divorciaron producto del trauma psicológico de pareja, que significa manejar esas tensiones, ¿verdad? Eso lo han analizado muy bien los psiquiatras. Entonces, hay una afectación humana inmensa que se sigue reproduciendo. Se sigue reproduciendo todos los días, todos los años, a diario. Personas que tienen la posibilidad de ver plasmado ese anhelo de tener un hijo y que no, el tiempo pasa y no lo pueden, digamos, ¿verdad? Don Huber, de las parejas que usted representa, ¿cuántas han quedado ya fuera de tiempo? Bueno, de esos, porque son cerca de 40 parejas, son 35 casos, pero en un caso son varias parejas. Hay una acumulación de 6 parejas, sí. Yo diría que por lo menos una tercera parte ya han perdido la posibilidad, porque incluso, digamos, tienen edades, digamos, avanzadas. 12 parejas. Precisamente, sí, pero precisamente, por ejemplo, en estas sentencias que se han declarado a favor, el razonamiento del juez ha sido, estas personas tienen ya 40 años, efectivamente en esos dos casos ambos tienen una edad de 40 años. La caja incluso, de acuerdo con los mismos reglamentos que ellos aprobaron, después de 42 solo con óvulo donado. Entonces resulta que están en el límite, por eso es que el juez dijo, no, es que es urgente darles a ellos el servicio. Y la caja, en lugar de atender ese criterio humano y jurídico, apela a esas sentencias y nos quiere hacer llevar a una etapa que se puede llevar 1 o 2 años. Es una verdadera injusticia, digamos, esto que está sucediendo ya, digamos, ubicado. ¿Y a quién se le puede acudir? Bueno, mire, yo, lo personal, estoy en una cruzada en este tema y vengo en esta cruzada desde que asumí la responsabilidad de dirigir este caso. He realizado, a ustedes les consta, muchas gestiones. Ahora estoy en una gestión administrativa con la Caja. Teníamos una reunión el día de hoy con el presidente ejecutivo de la Caja, que no se pudo realizar por estos problemas de la emergencia. Vamos a reprogramarla. Y si es necesario llevar la discusión a otros ámbitos, incluso en el penal, si es necesario llevar este asunto al nivel penal, lo vamos a llevar al nivel penal, porque estamos hablando de funcionarios públicos, de leyes que hay que respetar, de cumplimiento de competencias y de atribuciones y de deberes de funcionarios públicos. Don Huber, usted podría, aquí estoy explorando una opción jurídica y usted me la aclara, pero ante lo que dura la sala primera, que afecta directamente la pretensión de los demandantes, que son las parejas que han llegado a los 40 años, usted podría acudir a la sala cuarta para que obligue a la sala primera a resolver en la inmediatez, porque si no pierde todo el efecto de lo que resuelva. Mire, el problema que tenemos con la sala cuarta es que esta sala fue declarada por la Corte Interamericana en este tema como violadora de los derechos humanos. Sí. Y a pesar de esa violación, ellos han mantenido, y yo no veo ningún indicio que me diga lo contrario, me parece que mantienen ese criterio, lo cual es una aberración en términos de lo que es la lógica jurídica de un juez. Aquí vinieron 4 magistrados, después de esa sentencia de la Corte vinieron 4 aquí al programa, y recuerdo que para finalizar el programa, que yo siempre le pido una canción al invitado, pidieron We Are the Champions porque decían que habían ganado, que era la canción que la Corte Interamericana le había dedicado a Costa Rica, porque ellos sí estaban de acuerdo. Vamos a ver quiénes estaban aquí. Estaba Nancy Hernández, estaba Fernando Cruz, y un par de magistrados más que tienen que haber sido Gilbert Armijo, que ya no está, y creo que Fernando Castillo. Creo que eran los 4 magistrados que estaban sentados aquí. Yo no les creo nada. Ok. A ninguno. Pero cuéntame por qué.
Es que el problema en la Sala Constitucional en relación con este tema es que reiteradamente hay una argumentación, un análisis que va más allá de lo jurídico. Es un análisis que se mezcla con temas religiosos y de conciencia personal. Y eso está presente en la mente de la gente que manda ahí, en esa sala. De manera que yo no he querido insistir. Era Ernesto Ginesta, el que estaba aquí, el hoy presidente de la sala. Sí, bueno, Ernesto Ginesta sí. ¿A ese sí le cree? A ese sí le creo a Nancy Hernández, le creo a Gilbert Armijo en su oportunidad, que era el presidente de la sala, pero eran minoría, siempre fueron minoría en este tema, ¿verdad? Al punto de que, ¿qué hizo la Sala Cuarta? La Sala Cuarta anuló el decreto que emitió don Luis Guillermo Solís, después de una sentencia de la Corte, anuló el decreto ante la posibilidad de que se resolviera este problema que ellos mismos iniciaron y que tienen responsabilidad. Nos metieron de nuevo. Pero afrontémoslo. ¿Usted cree que esto salga? Usted me dice, tengo una cruzada con acá. ¿Usted cree que Yorca y la Junta Directiva de la Caja admitan su cruzada y cumplan la ley, ¿no? Sí. Nosotros tenemos de nuestra parte el derecho y tenemos de nuestra parte la ley. Los que están jodidos son ellos. Ellos tienen el poder político, pero la ciudadanía y la ley pueden obligarlos. Ya los obligamos en la Corte Interamericana, ya las clínicas particulares están dando el servicio, están atendiendo un problema de la comunidad. Hay un decreto, el asunto está oficializado, está institucionalizado, ellos son los que están en contra de la ley. Para ellos cumplir son la los que pueden sentencia, responder. para cumplir la sentencia, ellos no podrían pagarle a estos señores para que hagan las FIF que están pendientes. A mí me parece que esa es la salida, precisamente esa es la propuesta que nosotros le íbamos a llevar a Yorca, que por lo menos en los casos de los procesos judiciales, los que se están discutiendo, a punto de que la Caja pague el servicio si no puede brindarlo. Eso de no brindarlo es relativo, pero dígame una cosa, es que son excusas. ¿Por qué la Caja tiene que mandar gente a formar a México? Pero si no hay un mercado de profesionales... Eso es la cosa más inverosímil del mundo, de cómo es posible, si existe la buena voluntad, incluso de parte de nosotros, de poder compartir todo el conocimiento que tenemos para poder ayudarles, que se lo dejamos plasmado desde hace 3 años y hoy por hoy no lo están haciendo. ¿Por qué no se nos quiso oír? En donde yo en lo personal tenía reservas y tengo reservas de por qué en la Carit, ¿verdad? ¿Por qué? Pasa el tren, los embriones no deben de estar sometidos a vibraciones. La cantidad de automóviles que pasan por ahí, si bien en México tiene la carretera a la par, claro, el aire tiene que ser de una forma totalmente diferente, con la cantidad de polución que puede existir ahí en ese sector. Lo más increíble para nosotros es decir, espérate, yo estuve 6 meses brindándote todo lo que yo tengo de conocimiento, ¿y qué hiciste con eso? Porque no es una cuestión de que... Y después, ok, me dediqué a hacer nuestro laboratorio. Usted se puede imaginar lo que era para nosotros montar el laboratorio y poder entonces, en 3 meses que ya lo teníamos listo, empezamos y 3 meses después ya teníamos embarazo. Después de no practicar 17 años esto, ¿verdad? Claro. Y hemos recorrido desde la A a la Z en las últimas tecnologías, donde hoy por hoy ya estamos sacando espermatozoides de testículo en personas que por algún motivo vasectomizados, para poder entonces sacar de ahí los espermatozoides y poder hacer una FIV avanzada, forma más avanzada del FIV, para que puedan entonces poder tener hijos. Lamentablemente la persona que quedó embarazada lo perdió, pero ya nosotros estamos con la capacidad de poder hacer eso. ¿Y por qué se tiene que ir afuera a pagarle, ¿verdad?, los servicios a gente que venga a este país a cobrar cuánto por poner un laboratorio de fertilización in vitro? ¿Qué pasó con el diseño que hicimos nosotros hace 3 años? Y es que no lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos mismos, lo hizo la Caja. Eso fue todo una comisión. ¿Qué lo hicieron? Lo engavetaron. ¿Por qué? Problemas políticos internos de la Caja, en donde no le pareció a quien fuera de que sea ese proyecto. Querían otro. ¿De quién? Y perdón, pero las personas incluso que están haciendo este proyecto, muéstreme que ellos han tenido un laboratorio de fertilización in vitro, que haya nacido un niño de ese laboratorio. Las personas que están haciendo esto son personas novatas, que en la vida, por el momento, si bien han estado en laboratorios de otros lados, pero el juego se demuestra en la cancha,
¿verdad? Entonces yo, la verdad que como parte de la ciudadanía de este país, cuando veo ese despilfarro que pretenden hacer con el proyecto que hicieron de la fertilización in vitro, me quedo anonadada. Mientras tanto, sigo trabajando en lo mío y ayudando a las personas que hay. Porque créeme, que hay personas que nosotros hemos ayudado con todo el cariño del mundo, donde hemos logrado hacer casos ad honorem, ¿verdad? Porque hay gente que te necesita y que está a punto de quedarse sin nada, sin su posibilidad de tener hijos, claro. Y hay que ayudarles, ¿verdad? Hay que ayudarles porque no se puede nada más discriminar a un grupo de gente que te va a pagar. Nosotros tenemos esa conciencia social y lo hemos hecho. Sí, porque la realidad es que en este momento estamos partidos en dos. Los que tienen plata tienen acceso al derecho. Los que no pueden tener acceso a ese derecho. Bueno, pero al mismo tiempo, espérate un momentico, porque la caja no sale de la nada. Todos somos contribuyentes. Claro. Cada uno de nosotros. De alguna manera, hay personas que están pagadas. Está pagado. Ahí. Perdón. Todos somos contribuyentes. La caja no nos da eso, alguien no nos regala este derecho, sino que somos contribuyentes al mismo. ¿Cuántas de estas personas no contribuyen con su salario, etcétera, 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 y no reciben el servicio que debería de servir de su salud? Porque no estamos hablando de electricidad, agua o cosas banales. Es la salud de las personas que tiene un tiempo finito en la vida de una mujer especialmente. Ahora, no creas que los hombres tampoco no se les agota la capacidad reproductiva. Lógicamente, después de los 40 años, los hombres también. Pero definitivamente para las mujeres es como una guillotina a partir de los 40 años. Entonces, nuestro género es el género que más hay que luchar por ello para salir adelante. Pero la in vitro no para ahí. Es decir, la fertilización in vitro abre la puerta para tantas otras cosas, como por ejemplo, ¿por qué no hay un banco de semen para que un muchacho joven en este país que le da algún problema de un cáncer y que lo sobreviva, no pueda tener hijos después? Porque si el tratamiento que le van a hacer lo va a dejar sin capacidad reproductiva, claro. Eso se llama preservación de la fertilidad. Lo mismo con las mujeres. Hoy por hoy hay vida después del cáncer. No es todo el mundo que lo puede hacer, pero si quiera que haya una persona que uno no le ayudó a preservar su fertilidad, es así. Le puse el ejemplo de las personas discapacitadas, ¿verdad? Que podrían necesitar de estas técnicas. Entonces, no es porque yo quiero tener un hijo, porque se me ocurre tener un hijo, o sea, no, ya eso lo estableció claramente la Corte Interamericana. El tener un hijo es un derecho, no es un don. Ok, es un derecho, no es un don. Porque le iba a preguntar a don Huber que en una campaña que pinta que una parte de los candidatos van a utilizar muchos términos sobre dignidad humana, utilizando mal el término de dignidad humana, sobre temas evangélicos, sobre temas de Dios. Esta pinta hacer una campaña muy así. ¿Qué esperanza tiene, don Huber? Yo realmente creo que la caja no quiere hacer FIF. Sí, yo también pienso eso, pero pienso que la vamos a obligar a que lo haga, aunque no lo quieran. Y bueno, esto es una lucha permanente del pasado y de hoy, ¿verdad? Los temas que se planteen en la campaña electoral, espero que sean debatidos y ganados en la opinión pública por los que tienen ideas más científicas, más modernas, más progresistas, digamos, más de actualidad, más de una sociedad urbana en donde los jóvenes tienen un papel importante. Yo espero más bien que ojalá esta campaña, si se plantean esas discusiones, ayude en una consolidación y en una evolución del pensamiento. Mire, según las encuestas, y esto ha sido así siempre, en términos de la FIP, la mayoría de los costarricenses están a favor de la FIP. Esa es una de las razones por las cuales también el gobierno accedió a emitir un pronunciamiento. Es decir, es que la opinión pública medida
en su gran mayoría, porcentajes superiores al 50%, están a favor de la FIP porque lo entienden como un problema relacionado con la salud. En los temas de tipo, digamos, religioso y otro tipo de ámbitos que nos plantea la época moderna, afectividad diversa y todo este tipo de asuntos, tienen alguna conexión. Los porcentajes y la distribución de la población y la opinión pública son un poquitito diferentes. Sin embargo, creo que hay una tendencia moderna en una dirección determinada y yo esperaría que esta campaña electoral sirva más bien para ayudar a consolidar esos temas. La FIP tiene la ventaja de que ya está institucionalizado. Esto es un aspecto muy importante. Es decir, no basta con que la mayoría de la gente esté a favor de algo, sino que se requiere que eso se convierta en realidad, que cambie la norma que ampara una situación. Y creo que en términos de la FIP eso ya se dio. Eso se dio con la sentencia de la Corte Interamericana y eso se dio con el decreto que se emitió. Sobre todo con la sentencia de la Corte Interamericana o con las sentencias de la Corte Interamericana ya existe una nueva regla y ahora todas las personas tienen que acomodarse a esa regla aunque no les guste, así como yo me tengo que acomodar a un impuesto de 15% o de 13% de las ventas aunque no me guste, porque eso es una regla. Bueno, en términos de la FIP ya la regla existe. La FIP es un derecho que se enmarca en el derecho a la salud y debe ser cumplido, eso no tiene vuelta de hoja. El que quiera ir a discutir eso en términos distintos, el político que quiera discutir eso en términos distintos, llévalas de perder. En otros ámbitos es una discusión que tiene que seguir dándose. Yo soy una de las personas que me opongo radical y absolutamente a que hayan religiosos de la política o políticos religiosos y que utilicen el evangelio como un arma política como están haciendo todos estos diputados evangélicos, que es utilizar contra la constitución política y contra la prohibición de la constitución política, usan la religión para sus fines y esos son los que se están oponiendo en el fondo a todo este tipo de cosas. Yo espero que haya sensatez, ¿verdad? Pues claro que si usted me dice que a lo mejor si gana tal grupo, ponen a Abelino Esquivel de presidente de la Caja del Seguro Social, yo voy a decir, bueno, la lucha va a ser más difícil para que implementen la FIP. Difícil. Va a ser más difícil. Usted es súper positivo. Va a ser imposible, si eso pasa. Bueno, una nota de Karina Porras, la periodista de Noticias Monumental que cubre salud de enero de este año, decía textualmente: para 2017 la institución, la Caja, se enfocará en la formación de 7 especialistas en el extranjero y la construcción del edificio para la unidad de medicina de alta reproductiva, la cual se ubicará en el Hospital de las Mujeres. Enero, estamos hoy en octubre, ya no pasó 2017. Sí, están en incumplimiento y precisamente estamos en esa lucha. Yo estoy muy optimista en ese sentido y la Caja tendrá que brindar ese servicio. Doctora. Yo creo que está apagado, doctora. Perdón, yo creo que nosotros dimos esta lucha de 12 años junto con Gerardo, que en paz descanse, que lo extrañamos muchísimo todos los días, Gerardo Trejos. En donde él decía de que esta normativa, imagínense lo que es que Argentina 3 meses después de que la Corte Interamericana falló, ya tenía su propia ley de fertilización in vitro. Chile también. O sea, la normativa ha servido para todo el resto de los países, excepto Costa Rica. Uruguay también. Y Uruguay incluso ya hace fertilización in vitro a nivel de su seguridad social. Y para quienes no entiendan, Uruguay tiene casi la misma población que nosotros. Tiene casi el mismo Producto Interno Bruto que nosotros, solamente que no entiendo por qué. Tiene un poquito más, 5 millones. Tiene, exactamente. Uruguay. Bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a dedicar la última parte del programa a hacer un repaso sobre las afectaciones del huracán Nate. Doctora, muchas gracias por haber venido. A ti por la invitación. No, Juven, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Pero les voy a decir una cosa, pues se me olvidó pedírselos en la pausa comercial. Es que el invitado escoge canción y yo le iba a pedir que si podía a la doctora contarme cuál es su canción favorita para cerrar este segmento antes de ir a la pausa y regresar con un resumen pequeñito de la afectación en la infraestructura en salud. ¿Favorita? Ay, sí. Dios mío, favorita. Es mejor así. Favorita, bueno, me acuerdo de mi papá con Sabor a mí. ¿Sabor a mí? ¿Alguna versión? Porque hay muchas versiones. ¿Alguna versión en particular? La que quiera. Y si no, ¿Sabor a mí? La que usted quiera. Nada más voy a ponerme los sentidos, Glenn, porque no veo desde aquí. ¿Me dice cuál versión es? Luis Miguel es.
3:15, gracias Glenn. Vamos con Luis Miguel, Sabor a mí. El lunes en Matices es una entrevista exclusiva. El lunes les cuento quién estará. Ahorita volvemos con el repaso del daño en infraestructura. Luis Miguel despide este segmento de Matices. Ya volvemos.